Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Damos inicio a lo que es la tutoría del día de hoy, tutoría número 1, la cual va a estar luego facilitada, y también esta grabación va a estar facilitada en el entorno virtual a través del canal que poseo en YouTube para que la puedan consultar. Al ser las 6:30 del 30 de septiembre del 2022, pues damos inicio a lo que es la primer tutoría del curso Código 4080 Gerencia Pública. Los contenidos de la sesión del día de hoy van a versar en 4 grandes etapas. La primera es la lectura de la orientación académica y de los procesos que vinculan la normativa UNED. Luego tendremos la explicación de la tarea 1 y 2. Luego tendremos una revisión de los modelos de citación, que es el que se está utilizando a través de nuestra universidad. Y por último, atención de dudas, observaciones e impresiones generales de las tareas que se desarrollarán para los casos 1 y 2. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos al curso que estamos iniciando este nuevo cuatrimestre. Mi nombre es Manuel Vargas Pérez. Mi correo electrónico es mvargasp@unet.ac.cr y el teléfono para atención de dudas y consultas, que luego les voy a dar el horario, es el 4081-7109. Actualmente soy el encargado de planificación y cooperación internacional del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Soy máster en Administración Pública por la Universidad de Costa Rica. Soy politólogo a nivel de bachillerato y licenciatura. Y estoy culminando un doctorado en educación con el programa CESUCA UCR. Muy contento de participar como facilitador de este curso, el cual pues va a utilizar como referente el documento, el libro, perdón, del doctor Jorge Alberto Vázquez Rodríguez. Pues bueno, vamos a empezar a revisar la orientación académica y los componentes y elementos que eh, tiene esta orientación. Primeramente, pues bueno, me gustaría hablarles de la descripción de la asignatura. En este curso, ¿verdad? Lo que se propone es desarrollar en la persona estudiante la habilidad de entender el desarrollo histórico de las teorías de la administración, la aplicación de los enfoques teóricos sobre la organización contemporánea en la sociedad globalizada y la influencia de la cultura, el entorno y la complejidad de la organización en la ejecución de las funciones administrativas como instrumento para el cumplimiento de objetivos organizacionales de productividad y competitividad. En esta línea, pues bueno, vamos a atender lo que es el programa y vamos a proceder a revisarlo haciendo uso de los elementos que se concentran en el entorno virtual. Para ello, pues nos vamos a el curso Gerencia Pública, que ustedes pueden accesarlo, ¿verdad? Nos vamos a la parte que dice Información General. Abrimos la orientación académica 4080, Gerencia Pública, tercer cuatrimestre 2022, y damos paso a la lectura de este documento. El curso Gerencia Pública posee 3 créditos, el nivel es bachillerato, la modalidad es a distancia y el nivel de virtualidad es intermedio. Recordemos que la encargada de la cátedra es la magíster Gretel Schonwand Alvarado. El correo electrónico es caadministración@uned.ac.cr. Es responsabilidad del estudiante revisar constantemente la plataforma y leer el reglamento general estudiantil. Como podemos observar, la orientación consta de 27 páginas y damos paso a lo que es la introducción. La cátedra de administración les da la más cordial bienvenida a la asignatura Gerencia Pública, la cual pertenece al plan de estudios nivel de bachillerato en Administración de Servicios de Salud
y nivel de bachillerato en administración de empresas con énfasis en dirección empresarial. Esperamos que esta asignatura sea de gran aporte para el proceso de aprendizaje y formación de las personas estudiantes, con el fin de que puedan aplicar todos los conocimientos adquiridos tanto en el ámbito personal como profesional. Esta asignatura se propone desarrollar en la persona estudiante la habilidad de entender el desarrollo histórico de las teorías de la administración, la aplicación de los enfoques teóricos sobre la organización contemporánea en la sociedad globalizada y la influencia de la cultura, el entorno y la complejidad de la organización en la ejecución de las funciones administrativas como instrumento para el cumplimiento de objetivos organizacionales de productividad y competitividad. Dentro de los objetivos tenemos que el general es analizar las coincidencias y las diferencias entre la gestión pública y la administración privada a partir de la evolución de los distintos modelos de gestión pública, estudiando los conceptos y las herramientas que le son propios a cada modelo, diferenciando aquellos conceptos que han migrado de la gestión privada con el propósito de mejorar las aptitudes y actitudes de la persona que va a ser en un futuro administrador de empresas o un eventual funcionario público como parte de organizaciones privadas que interactúan con las instituciones públicas. Objetivos específicos. Analizar las diferencias entre lo público y lo privado para el establecimiento de los elementos fundamentales de la gestión pública. Adquirir conocimientos sobre la evolución de lo público en América Latina y en Costa Rica en los últimos 30 años para distinguir entre los principales paradigmas de gestión pública existentes. Diferenciar los modelos de gestión pública para Latinoamérica. Ello para poder establecer criterios que permitan la aplicación de unos y otros y poder también comparar en las distintas tareas que ustedes poseen lo que ustedes ven en la realidad costarricense y lo que están apreciando en la realidad latinoamericana. Analizar las tendencias actuales en cuanto a futuro de la gestión pública y los casos exitosos de Costa Rica de gestión pública para la aplicación de las lecciones generadas en estas tendencias y casos vinculados a la gerencia pública. Como ustedes pueden observar en esta línea, estimables estudiantes, este curso también va a venirles a solventar ciertos criterios, ciertos elementos de necesidad que van vinculados hacia dos enfoques. Esa gran pregunta de cómo es la gerencia pública, de la cuestión pública, del etos público y lo más importante, de la sana administración pública. Por ello también es importante entender que los contenidos de esta asignatura parten en distintos temas que vienen a generar la comprensión directa para con usted, persona estudiante. El primero de ellos es entender cuál es la diferencia entre lo público y lo privado. Y esos criterios se consiguen a partir del análisis y la comprensión del material didáctico que ustedes tienen que conseguir, ¿verdad? Y que en este caso, este es el material didáctico que vamos a estar leyendo en este curso para poder generar las distintas asignaciones y tareas que tenemos a lo largo de este curso. Este libro, ¿verdad?, es redactado por el doctor Jorge Alberto Vázquez Rodríguez y como ustedes pueden ver en la tabla de contenidos son los temas que vamos a ir abordando a lo largo de este cuatrimestre. Temas que usted deberá comprender, temas que usted deberá analizar y temas que usted deberá vincular a las distintas tareas que van a empezar a gestar y que luego vamos a ver el calendario segmentado de tareas para este cuatrimestre. En esa línea, recordemos los artículos del Reglamento General Estudiantil que son competentes a este curso que usted está llevando. El Reglamento General Estudiantil establece los derechos y deberes de todas las personas estudiantes que son parte de la comunidad UNED. Es importante que usted como persona estudiante entienda que la plataforma por la cual va a mediar esta actividad educativa entre mi persona como tutor y su persona como estudiante es a través de plataforma EducaU. No vamos a tener cambios de mensajería por WhatsApp, mensajerías por Telegram, no vamos a tener eso. La única plataforma oficial para atender dudas o consultas en este caso es EducaU a través del correo interno.
Al mismo tiempo, el canal para revisar las grabaciones de las tutorías, que van a ser 2 obligatorias y 2 de contenido adicional, se los voy a facilitar a través de correo electrónico de la plataforma Educado. Entonces, en esta línea de trabajo, sí recordarles que el único teléfono que está autorizado para ser contactado hacia mi persona es el 40817109. Ello para atender las dudas y consultas que ustedes tengan en el horario que les voy a enseñar luego en la presentación. También es importante recordar los artículos que aquí se citan. El artículo 4 de este reglamento, el cual establece las circunstancias o eventos especiales fuera de control para la asistencia a la aplicación de pruebas evaluativas, circunstancias o eventos fuera de control de la administración de la UNED. El artículo 13, en donde se habla de la matrícula que ustedes desarrollan, siempre respetando el nivel de jerarquías de la cátedra, del profesorado y también de la dirección de la escuela. Y lo que es más importante en este punto, recordar que la universidad podrá suspender o anular la matrícula en todos aquellos casos que se comprueben irregularidades administrativas, procedimentales o académicas del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que esté matriculada en este curso no debería estarlo por distintas situaciones administrativas en función de algún error en su proceso de matrícula o en alguna función de que no cumple los requisitos para llevar este curso. Y también recordar temas vinculados al plagio o al fraude académico que también podrían hacer que su estatus regular a lo interno del curso pueda peligrar y usted mismo o misma no puedan continuar con esta acción que estamos viendo en modalidad curso y eso pueda generar también un problema en su continuidad del plan de estudios a lo largo de la carrera. Es importante entender el artículo 48, en el cual establece que los aprendizajes virtuales, ¿verdad?, deben realizarse entregas estipuladas a través de fechas bien calendarizadas para evitar errores de omisión o errores de atención. Y recordemos, muy importante lo establecido en la página 5 de esta guía, no hay reposición de las tareas que se tienen segmentadas a lo largo del cuatrimestre. Muy importante, no existe la reposición. Recordar el artículo 53, la calificación de los instrumentos, ¿verdad? Que eso estará en un plazo máximo de 15 días naturales después de su aplicación, situación que en mi caso pues siempre hago el compromiso con la persona estudiante de que al menos en una semana calendario va a poseer ya los elementos calificados para ir actualizando su nota y que vaya visualizando el estatus de su crecimiento a lo largo del curso. Y por último, ¿verdad? Los derechos de réplica o los derechos de este reclamo. Cada estudiante no satisfecho con la calificación obtenida puede llevar este caso, ¿verdad? Primeramente al profesor para atender el reclamo o si no, un recurso de revocatoria elevado a la parte superior en función de atender el reclamo correspondiente que no fue atendido en primera instancia por el profesor. Estamos en un curso de gerencia pública. Lo más importante aquí es respetar el debido proceso. El debido proceso es primero plantear el reclamo al profesor para atender y entender por qué la calificación que se está brindando en caso de tener un reclamo y si usted considera que no fue una nota satisfactoria lo que su profesor le entregó pese a haberle hecho el reclamo, puede elevarlo a la instancia superior para análisis de contenido y para visualizar si su reclamo tiene validez ante la instancia superior. Recuerden, muy importante para terminar esta parte de la normativa, cada estudiante, según el artículo 65 del Reglamento General Estudiantil, debe ser el responsable de consultar periódicamente el historial o récord académico que posee la universidad. ¿Ello para qué? Para ir visualizando su evolución a lo largo del proceso de formación. Recuerden que si tienen alguna disposición o alguna consulta que hacer, en la guía, en la página 6, pueden accesar el Reglamento General Estudiantil por completo en el enlace que le ha sido facilitado. La metodología de este curso, pues son actividades sumativas y recursos formativos que se encuentran subidos en la plataforma virtual y que esta plataforma EducaU, que pueden accesarla en este enlace, ¿verdad?
tienen el acceso a los videos donde se explican los temas, las asignaturas, presentaciones PowerPoint que han sido facilitadas para su desarrollo académico. También es importante recordar que a lo largo de la utilización del libro, ustedes van a encontrarse burbujas informativas que les va a permitir tener un acceso a distintos entornos. Por ejemplo, en la página 3 de la obra viene un código QR que ustedes pueden escanear con su teléfono celular y ese código QR les va a llevar a un video complementario, un video que se titula Lo público y lo privado, ¿verdad? Y que ese video cuando ustedes accesen a ese material, les va a dar también un acercamiento a los distintos temas que se están abordando en la unidad temática. Muy importante que aprovechen esos insumos y muy importante que cuando estén repasando este video puedan atender y entender y revisar en la obra que tienen para su desarrollo formativo todos los elementos, mapas conceptuales, burbujas informativas, burbujas con código QR, etcétera, que les va a permitir el acceso a los entornos para facilitar de mejor manera su conocimiento. ¿Cuáles son los materiales y recursos didácticos que vamos a tomar? Pues importantísimo, el libro de texto titulado La gerencia pública en la encrucijada contemporánea de lo público y lo privado por el doctor Jorge Alberto Vázquez Rodríguez. La orientación académica que estamos leyendo el día de hoy, que ustedes ya tienen acceso, la plataforma de aprendizaje EducaU, material de apoyo en la plataforma virtual que se sube este contenido que les sirve de apoyo, ¿verdad? Para poder desarrollar sus estructuras académicas y sus tareas, muy importante, y material complementario. Material que yo les voy a ir compartiendo. Por ejemplo, ya hace una semana les compartí un video sobre la injerencia de lo público en el sector municipal y territorial, cómo se mezclan esas dinámicas público-privadas en los territorios y en las municipalidades y un poco del actuar que lleva, ¿verdad? Esa lógica de participación ciudadana del buen gobierno, la transparencia gubernativa y cómo se trabajan esos elementos desde el municipio y desde los territorios. A lo largo del cuatrimestre también les voy a estar subiendo otros elementos, como por ejemplo este video, que es un material complementario, cuando pasemos a la segunda parte del contenido que se ve a lo largo de todo el libro y que va a ser muy importante que ustedes revisen en función de las tareas que tienen que ejecutar. Muy importante, el cronograma. Ahorita vamos a ahondar en él de una forma más gráfica que lo he traído en la presentación, pero aquí en la página 8, ustedes pueden observar cuáles son las distintas actividades que tenemos a lo largo de este cuatrimestre. Muy importante cuando se tienen que presentar las tutorías, el cumplimiento hoy de esta primera tutoría, que estamos en semana, en tiempo y forma, ¿verdad? Que esta semana es de tutorías. La segunda tutoría, ¿verdad? Que queda para la semana del 31 de octubre al 5 de noviembre, recordemos que ya está calendarizada según el correo que les envié a través de la plataforma, y las evaluaciones. Aquí ustedes pueden revisar en la página 8 y en la página 9 los procesos de calificación sumativa que poseemos en este curso. Vemos que todas las tareas tienen un valor de 2.5 siguiendo la metodología de estudio de caso que cada guía orientativa para cada tarea ya posee y que es muy importante atender. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que ustedes pasen el curso o pierdan el curso. Que esperemos que el segundo escenario no sea su caso. Muy importante revisar las normas de redondeo que posee la universidad y recordar que para aprobar esta asignatura necesita tener un 7 o más. Un elemento importantísimo, recordar que para cada uno de los trabajos usted debe elaborar distintas tareas, ¿verdad? Y como parte de la evaluación de ese aprendizaje, lo que se va a evaluar es que usted ponga ese conocimiento que está leyendo en la obra del doctor Vázquez en su análisis a partir de la matriz de información que se le está solicitando completar. Ahorita vamos a ver para la tarea 1 y la tarea 2 cuál es esa matriz de información. Recuerden, muy importante, esta asignatura tiene 2 tutorías virtuales sincrónicas, las cuales ya fueron debidamente comunicadas por mi persona, y van a tener 2 tutorías extra de análisis de contenido, precisamente para desmenuzar un poco más este libro. Cabe indicar que las fechas propuestas, ¿verdad?, se marcan en los parámetros y que bajo esa línea de seguimiento es que se ha planteado esta tutoría.
Todo se recibe nada más en Educau, no se reciben tareas por correo electrónico, ni siquiera se abre ese correo electrónico. Todo tiene que quedar por Educau, muy importante ese punto. Recuerden que tienen que estar revisando constantemente la plataforma de Educau y si ustedes poseen algún problema para accesar, recuerden que se pueden comunicar con el programa de aprendizaje en línea al teléfono 22 34 32 36, las extensiones 3547, 3545 o 3546. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a.m. a 4:30 p.m. O pueden enviar sus consultas al correo electrónico aprendizajeenlinea@uned.ac.cr. Además está decir que es deber de ustedes, personas estudiantes, cumplir con lo pautado en este curso que están llevando, y lo que estamos haciendo hoy es meramente lectura de los formalismos técnicos legales que amparan su respaldo como estudiantes y que amparan mi ejercicio como persona tutora de este curso. Muy importante. Si tiene problemas de acceso a Internet o problemas técnicos con la computadora, ¿verdad? Valore la anticipación de las entregas en otros lugares o asista al centro más cercano de la UNED, a la sede más cercana de la UNED, para tener condiciones que le faciliten la entrega. Recordemos que las sedes de nuestra universidad poseen todos los elementos de facilitación para que usted pueda cargar sus tareas. Si tiene problemas de acceso a Internet o problemas de no contar con una computadora, ¿verdad? Usted recuerde que puede contar con esos mecanismos, nada más se pone en contacto con la sede más cercana. Recuerden que es un derecho que ustedes tienen como personas estudiantes, el acceso a las facilidades que brindan las sedes para el cumplimiento de las tareas y ejercicios académicos, ¿verdad? Recuerden también, muy importante, que entregar las actividades evaluativas antes del cierre y no esperarse al punto final. Si nos esperamos al punto final, siempre puede ser que exista un contratiempo. O recuerden que también los relojes que ustedes poseen y la hora que ustedes poseen puede diferir de la hora de la plataforma por minutos, pero por favor contemplar eso. Las actividades evaluativas están disponibles en la plataforma desde el inicio del cuatrimestre. Ahorita vamos a verificar eso para que vean que todas las actividades ya están listas. No es que se van subiendo una semana antes o 2 días antes. A veces los estudiantes le dicen, profesor, es que la tarea la subieron ayer. Eso no es cierto. Y ahorita va a quedar constancia en grabación de que ya todo el material está listo y subido desde incluso antes que ustedes iniciaran cuatrimestre. Recuerden que es muy importante atender que usted es la persona responsable para visualizar su entorno como persona estudiante. No comparta contraseñas, no comparta códigos, no compartan tareas, porque eso es un plagio, eso es fraude académico, y el fraude académico es tanto de quien comparte la tarea como quien decide recibir la tarea para adaptar el documento. Yo me voy a dar cuenta. No llevo siendo profesor 15 días, ¿verdad? Entonces uno siempre nota cuando esto pasa. Eviten este tipo de situaciones que pueden poner en riesgo su misma permanencia, no solo en el curso, sino dentro de la universidad. Recuerden que estamos en una universidad y la universidad es para compartir este conocimiento, discutir el conocimiento, debatir conocimiento. Pero cuando son tareas y son ejercicios evaluados, esos ejercicios es un proceso que usted como persona estudiante me está demostrando a mí, no solo que lee, sino que analiza, cuestiona, debate y reflexiona. Entonces, tengan cuidado en compartirse los documentos, no lo hagan. Es una sugerencia que les doy para evitar situaciones que luego puedan poner en riesgo su propia credibilidad como estudiantes, su credibilidad como personas y su continuidad en el curso o en la universidad. Recuerden que es preferible que todos los documentos los entreguen en formato PDF. Si no tienen ese formato, ya hay sitios en línea que convierten los documentos en PDF, hay software gratuito que lo convierten, entonces tratemos de que sea siempre en PDF, ya en última instancia que sea un documento Word. Revisar que los archivos estén en buen estado, ¿verdad? Y que no estén dañados o que no estén con cuestiones que puedan poner en riesgo la seguridad informática tanto del profesor como de los demás personas que están revisando las plataformas.
Y recuerde que siempre, si usted tiene dudas o consultas, puede remitirlas a través de la plataforma interna Educau. Para culminar, digamos, este elemento y para que ustedes también puedan revisar y atender otros temas en esta tutoría virtual 1 que tenemos el día de hoy, recuerde que en caso de cometer plagio, fraude académico o faltas en cualquier instrumento o estrategia de evaluación, la persona va a ser sancionada si se comprueba que cometió ese acto. Evítese esos riesgos, evítese esos problemas y evítese que pierdan la credibilidad de usted como persona académica e investigadora. Usted no es solo un estudiante en este escenario, usted es una persona que investiga, que produce y que genera conocimiento. No haga que su credibilidad sea puesta en tela de juicio. Evitémonos incurrir en este tipo de actos. Muy importante. Y pues bueno, recordemos que siempre tenemos que citar las fuentes y que las fuentes sean de elementos reconocidos, preferiblemente como está en la guía, revistas indexadas, bases de datos. Les recuerdo que en esta línea, si tienen consultas sobre el acceso a bases de datos, pueden accesar al CIDREP y con todo gusto el personal del CIDREP les va a estar compartiendo información. Es importante que logren tener una buena conexión con bases de datos, porque las bases de datos les permiten a ustedes tener la certeza que los elementos que están utilizando ahí, las más de las veces han sido revisados por pares externos, pares ciegos, están indexadas, hay un protocolo de revisión y la fuente que ustedes están consultando es de primer nivel. Finalmente, recuerden, ¿verdad?, que siempre pueden hacer consultas a través de la plataforma Educau, a través del correo interno. Muy importante eso. Siéntanse en total libertad de hacer las consultas. Muy bien. Habiendo leído la guía, la orientación académica, pasamos a leer ya el manual Chicago de Deusto. Lo que es el reglamento general estudiantil, la netiqueta y las reglas de netiqueta, por favor, tratar de respetarlas cuando se escribe un correo electrónico, cuando tienen algún reclamo, cuando tengan que articular sus propias tareas. Por favor, respetar y revisar ese material. Muy importante, este manual que hoy estamos revisando, el Chicago Deusto, es el manual que se va a utilizar ¿para qué? Para hacer la citación, para hacer todos los procesos de parafraseo, citas textuales, revisión bibliográfica, revisión de contenido, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, revisen este manual. Antes de hacer cualquier tarea, el consejo que les doy es que lean este manual. Este manual es importante en doble línea. La primera línea es que vamos a poder aprender a citar dependiendo de la fuente que estamos utilizando, ya sea un libro, ¿verdad? Ya sea una traducción de un libro, sea un prefacio, sea un libro publicado electrónicamente, sean artículos de revista, ¿verdad? Sean artículos de periódicos o de magazines, sean reseñas de libros, tesis, tesinas, documentos presentados en conferencias, ponencias, congresos, encuentros, sitios web, que a veces la gente solo pone tomado de google.com, eso no dice nada, ¿verdad? Entonces, recordar muy importante los procesos de citación. Para este caso, ¿verdad? Para el curso que nos compete, yo veo una gran cantidad de citas de libros y revistas especializadas, ¿verdad? Pero aquí en este manual vienen los distintos elementos que se pueden citar, que se pueden atender y que ustedes tienen todo un universo para poder contemplar, consultar y adaptar. Pero importantísimo, respetar el formato de cita. No respetar el formato de cita puede generar un riesgo ¿en qué? En que se puede incurrir en fraude académico, en que se puede incurrir en plagio o que la cita esté mal redactada y no se encuentre en el texto, lo cual anularía la validez de lo que están citando. Evítense problemas, utilice el manual, lea el manual antes de hacer la tarea. Siéntese, un consejo que le doy, siéntese y toma en un Word los libros que está utilizando, las revistas que está utilizando, los sitios web electrónicos especializados que está utilizando, y entonces hace una tabla y va empezando a adaptarla conforme lo que establece este manual.
Ya cuando se sienta a presentar la tarea final en la bibliografía, va a ser mucho más fácil solo agarrar esa tabla, verificar, copiar y pegar en el documento que va a presentar. ¿Para qué? Para tener la bibliografía adaptada a los requerimientos de este manual. Muy importante. El no cumplir con este manual pone en riesgo el desarrollo de su tarea porque puede ser considerado como fraude académico no citar bien o no atender con prontitud una cita que estaba referenciada en el texto. Evites esos problemas. Muy importante, ¿verdad? En caso de que algún estudiante posea alguna duda sobre los elementos evaluativos, por favor comunicarse conmigo para luego poder tener un espacio y atenderlo. Muy importante, como ustedes pueden ver, ya todas las tareas están subidas. Ya todas las tareas están en línea. Ya todas las tareas están listas para que usted pueda atenderlas. Y ya hay material de apoyo complementario. Por lo mismo les digo y está quedando constancia en esta grabación. No se suben las tareas días antes, horas antes o en el momento del plazo. Eso sería un acto que pueda poner en riesgo su formación académica y por ende podría estar sujeto ante un reclamo no solo ante la instancia superior, sino ante Defensoría Estudiantil. Entonces aquí queda constancia de que todas las tareas ya están subidas. Tendría que pasar algún problema informático para que todo esto se caiga y recordemos que contamos con respaldos de unidades de dirección de inteligencia, de dirección de informática, etcétera, que respaldan que todos estos entornos estén debidamente resguardados. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de la tutoría. Ya hemos revisado el Reglamento General Estudiantil, los artículos que nos competen. Ya les sugerí que revisen la netiqueta para referirse, para dirigirse a mi persona o a otras personas estudiantes en el marco de la virtualidad. Y ya vimos el manual Chicago de Houston. Es importante para reforzar el tema del plagio, del fraude académico, que no quiero que ustedes incurran, traer a colación esta cita de Miguel Ruiz. La mente es un campo fértil para los conceptos, las ideas y las opiniones. Si alguien nos dice una mentira y nos la creemos, esa mentira va a echar raíces en nuestra mente y crece hasta hacerse grande y fuerte como un árbol. Una pequeña mentira puede ser muy contagiosa, desparramando semillas de una persona a otra cuando las compartimos con ellas. Esto se refiere y hace referencia al tema del plagio académico. Si una persona comete plagio académico y el profesor por X o Y motivo evalúa y no se da cuenta, el acto no es qué gato o qué gata que soy, me burlé al profesor. Ese no es lo que importa ahí, porque realmente usted se está mintiendo a usted mismo o usted misma. El hecho es que con el plagio se tiene que evidenciar realmente que una persona no produce académicamente y que lo único que hace es sentarse y agarrar ideas de otros y no generar su propio conocimiento. Ese es el gran dilema. Creerse esas mentiras del plagio y creerse las mentiras de que se puede engañar o realmente sentarnos a analizar, concretar, producir, diseñar, diagramar, etcétera, a partir de nuestro conocimiento y la comprensión que tenemos. Entonces, reflexionemos sobre esta frase. Evitemos caer en fraude académico. Eso es un elemento muy importante en este curso que ustedes están llevando. Muy bien, pues bueno, vamos a ver las tareas, la explicación de los trabajos 1 y 2. Como ustedes saben, este es el cronograma ya del tercer cuatrimestre. Tenemos del 10 al 15 de octubre la tarea 1, ¿verdad? Que se evalúan los capítulos 1 y 2 y 3 del libro. Luego pasamos a la tarea 2, evaluando los capítulos 4, 5, 6 y 7 para el 24-29 de octubre. Vean que en el mes que estamos próximos a entrar mañana, tienen que presentar dos tareas y son dos tareas bastante grandes. Esas tareas pues tienen que revisar el contenido que se encuentra ya elevado en el entorno virtual, la guía de la tarea, lo que les están pidiendo, cómo les están pidiendo cada parte para evitar luego problemas.
Recordemos, no hay que ponernos ingeniosos o ingeniosas cuando tenemos una receta. La receta se tiene que seguir, tiene que llevar los elementos necesarios porque si no puede salir mal, puede salir tremendamente horrible de gusto. Entonces, si seguimos esa receta paso a paso, no vamos a tener mayor problema. Recordemos que del 14 al 19 de noviembre tenemos la tarea 3, la tarea 4 del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Y el 17 de diciembre es el final del cuatrimestre, donde yo esperaría que la mayor parte de ustedes, ojalá todas y todos, terminen con éxito este curso y este ciclo lectivo 2022. Ok, vamos a revisar las tareas 1 y 2. En el entorno virtual que ustedes tienen, como ustedes pueden ver, está la primera entrega y la segunda entrega. Ambas entregas ya están listas. Aquí, a donde dice trabajo de investigación, tarea en línea, ustedes abren el documento y viene la guía de trabajo para esta primer tarea. Recuerden, muy importante, seguir lo que establece aquí. Vean que se los están poniendo gigantesco. Entregar únicamente en la plataforma. Hasta aquí tiene el propio enlace si ustedes lo abren para que lo lleve a la plataforma. Viene la primera instrucción, utilizar el libro base y puede utilizar otras fuentes, pero debe utilizar todo el proceso de citación que ya vimos previamente. Capítulos que se van a evaluar, 1, 2 y 3. Tienen que leer por completo esta actividad para desarrollarla de buena manera. Aquí van a ver información importante de la actividad evaluativa virtual, cómo pueden hacer apelaciones, recordar que no hay reposición, recordar que es una actividad individual, que se entrega en EducaU, ¿verdad? ¿Qué pasa si se entrega extemporáneamente el trabajo, ¿verdad? Cómo clarificar dudas, etcétera. Y bueno, ya aquí viene explicada lo que es la tarea y lo que tienen que desarrollar. Por favor, lean. Esto es como un contrato. A veces pasa que los estudiantes le presentan a uno el trabajo en letra Calibri 14. Solo con ver eso de una vez, ya la calificación del documento va a verse afectada de manera sustancial porque no se está respetando lo que previamente acordamos. Por favor, también recuerden la numeración de páginas. Muy importante, a veces se reciben tareas que no están numeradas. El formato es importantísimo. Ustedes cuando sean personas que trabajen ya en la función pública o en la función privada que aborda este curso, tienen que respetar los elementos que les están solicitando. Yo siempre le digo a mis estudiantes que vean esto como un criterio técnico de una persona médica. Cuando usted va al médico, usted necesita un criterio certero de lo que le está pasando. Si le está doliendo una mano, saber por qué le está doliendo la mano y si necesita pastillas, tener una receta clara, con un tecnicismo y un criterio técnico que sustente, perdón, ese requerimiento. Lo mismo pasa aquí. Vean estas tareas como elementos técnicos que se les están solicitando y se les está diciendo cómo tienen que responder a ese sustento técnico. No pierdan la noción de entregar un documento que se les está diciendo literalmente cómo tienen que hacerlo. Sigan las instrucciones. ¿Para qué? Para que no pierdan puntos en cuestiones de forma. Y el fondo va a ser mucho más fácil de generar. ¿Por qué? Porque si respetamos los puntos, vamos a respetar los elementos de fondo, que es lo más importante también en este tipo de acciones formativas. Recuerden, ¿verdad? Que aquí incluso en cada elemento se les está colocando de cuánto tiene que ser las extensiones de cada elemento, de cada parte de este elemento, de este documento, ¿verdad? Y muy importante, ustedes tienen que analizar los contenidos y criterios a partir de instrucciones. Entonces, en el punto 2, esas instrucciones ya están dadas. Por ejemplo, la introducción. Elabore una redacción original que le permita al lector tener una idea clara de los antecedentes del trabajo. Ahí usted se responde a la pregunta, ¿por qué yo estoy haciendo este trabajo? ¿Por qué se está haciendo este trabajo? ¿Por qué es importante el desarrollo de este trabajo? Que introduzca a la persona lectora a una mayor comprensión de lo que va a venir en páginas posteriores. Y así
Usted luego va atendiendo y entendiendo el proceso. Lo mismo sucede con la tarea 2. Entonces, para el desarrollo de estas dos tareas, yo me he encargado de desmenuzar conceptos del libro que son importantes que usted atienda y entienda para la revisión del contenido que tiene que hacer y poder ejecutar las dos tareas que tenemos para octubre. Lo primero son los elementos conceptuales a los cuales usted debe prestar atención. Y le sugiero que preste atención al concepto de qué es lo público, dónde nace lo público, qué se hace referencia al precepto de lo público. Y en ese análisis contrastar cuáles son las dimensiones de alcance de lo público y cuáles son los sentidos técnico-prácticos que establece el doctor Vázquez en su libro sobre lo público. Y esa vinculación que tiene lo público con la ejecución gubernativa, con la ejecución y la gobernanza que poseen las instituciones públicas y autónomas de Costa Rica. Del otro lado de la moneda está lo privado. ¿Qué es esa coexistencia entre lo público y lo privado? ¿Cómo se vinculan? Para ello pueden revisar el video que les envié unas semanas atrás que expliqué al inicio de esta tutoría, en donde ustedes van a poder observar cómo hay gestión local, cómo se produce economía local a partir de la vinculación de lo privado con lo público, cómo trabajan para formar una comunidad. Y luego en el libro, esa comunidad se habla de lo que es la filosofía Ubuntu, una filosofía que nace en Sudáfrica con uno de sus mayores expositores, que es Nelson Mandela. ¿Y qué quiere decir esa filosofía? Y la gran pregunta que usted se tiene que hacer al leer el libro es, ¿cómo puedo aplicar la filosofía Ubuntu a la gerencia de lo público en vinculación con lo privado? Respondiendo a esa pregunta va a poder atender los elementos que se enmarcan en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ahora bien, estos dos primeros capítulos enmarcan tres conceptos que yo considero que son primarios para que usted entienda la obra del doctor Vázquez. El primero de ellos es preguntarse qué es la sociedad civil, cómo trabaja la sociedad civil. Pero lo más importante, cuáles son los actores públicos y privados que se articulan en la sociedad civil para generar comunidad. Y para esa comunidad, ¿qué es lo que se necesita para que se gerencie a nivel primario? ¿Qué es lo que se necesita para la coexistencia de un buen gobierno, de un gobierno abierto? Conceptos que se van a enmarcar en los capítulos 6 y 7, pero que usted a la hora de leer el libro va a poder analizar cuáles son los elementos que se necesitan para la constitución y construcción de una sociedad civil activa, de ciudadanías activas. Muy importante que revise eso. Luego, tiene que revisar también los preceptos que aborda el señor Vázquez sobre autoridades políticas y autoridades administrativas. ¿Existen diferencias entre estos dos elementos conceptuales? ¿Cuáles son las similitudes que pueden apropiarse de estos elementos conceptuales? Y principalmente, ¿cómo puedo yo analizar los preceptos de la buena gerencia pública en función de las autoridades políticas y administrativas? Otro elemento que también le invito a que reflexione es el paso del Homo economicus, ¿verdad? Ese hombre económico, a entender el precepto del public choice. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir este concepto? Public choice, la selección de lo público. Yo elijo lo público, pero ¿eso aplica a la administración pública? ¿Eso aplica a los elementos de gerencia pública? ¿Eso aplica también a la sana administración pública? Por eso, en este mismo precepto, hágase la consulta. ¿Qué entiendo yo por eficiencia gubernamental? ¿Hacia dónde va esa eficiencia gubernamental? Y lo más importante, ¿qué dice el autor sobre los principios de eficiencia y calidad gubernamental? Atendiendo estos conceptos primarios, usted va a poder entender los elementos concentrados
para las tareas 1 y 2 y poder desarrollar las estructuras argumentativas que den soporte a su criterio sobre los elementos que se vislumbran en los primeros 2 capítulos. Ahora bien, ¿a qué debe prestar atención usted cuando empieza a formular sus tareas? Debe prestar atención a esta vinculación que existe en el concepto de red pública, amparado en el patrimonio ambiental y en el patrimonio histórico-cultural. ¿De quién? De Latinoamérica, de Costa Rica. ¿Cómo lo alineo con las experiencias latinoamericanas? ¿Cómo lo vislumbro aquí en Costa Rica? O vayámonos un poquito más. ¿Cómo lo vislumbro desde mi comunidad? Si yo soy una persona que vive allá en La Cruz, en Guanacaste, si soy una persona que vive en San Vito, si soy una persona que vive en Cartago, si soy una persona que vive en Limón, en Punta Arenas, en Curridabat, ¿cómo se ve ese concepto de red pública en la comunidad que yo habito? Es importantísimo que hagan esa reflexión para poder atender los elementos principalmente concentrados en la tarea 2. ¿Por qué? Porque ustedes van a generar un análisis a partir de la lectura. Y esa lectura les va a llevar a ustedes a reflexionar sobre el otro elemento a prestar atención. ¿Estamos ante un nuevo sector público? ¿Cuál es esa relación del mercado, Estado y sociedad civil? ¿Cómo se mueve ahorita la ley de empleo público a partir de los clamores de la sociedad? ¿Qué es el argot que hay en la comunidad de que dicen, es que en los universitarios, en la universidad solo personas vagas hay? O en la caja no queremos aumentar los salarios de las personas de la caja porque no se lo merecen. Analicemos esos comentarios en función de esta relación que existe entre mercado, Estado y sociedad civil. No hay buenos ni malos comentarios. Lo que debe existir es un buen análisis de la relación que propone el doctor Vázquez para explicar el contexto que nos encontramos actualmente. ¿Por qué? Porque eso también nos va a llevar a conocer en el estado de bienestar en el que estamos. Van a poder ustedes comprender la historia, el desarrollo y el contexto actual. Estamos en un estado de bienestar que cuando escuchamos las noticias dicen es flagelante. Bueno, ¿por qué es flagelante? Por temas de seguridad ciudadana, por temas de seguridad civil, ¿por qué? Salud, etcétera, ¿por qué? Entonces es muy importante que cuando ustedes hagan esa relación los va a llevar al último elemento a prestar atención, el etos del servicio público. ¿Y qué es el etos? El doctor Vázquez lo explica como un comportamiento que hay del servicio público, tanto en su prestación, en su diseño, en su reflexión, y eso va a llevar a cerrar para el análisis de estos primeros capítulos en comprender realmente cuáles son las contracciones que está teniendo el empleo público y el sector público costarricense. Algunas líneas o algunas ideas centrales para que ustedes mejor entiendan los conceptos y los elementos que se están vislumbrando en estos capítulos. Bueno, revisen la ley de contratación administrativa y háganse la pregunta de cuál es el rol en la contracción del Estado. El doctor Vázquez explica que existe una relación directa entre la ley de contratación administrativa y la reducción del Estado. Ok, ustedes qué analizan de eso, háganse en esa pregunta. ¿Cuál es el análisis que hace el doctor Vázquez? Pero lo más importante, ¿cuál es el análisis que estoy haciendo yo producto de esta lectura? Y tal vez llevar un poquito más y decir, bueno, la realidad nacional, cantonal o de mi comunidad es esta. Pueden aventurarse a generar esa reflexión. Otro elemento importantísimo, ¿a qué se refiere el doctor Vázquez cuando habla de la corporatización de las políticas públicas? ¿Qué quiere decir ese concepto de corporatización? ¿A qué le suena? Una corporación. Pero ¿por qué el autor hace esa reflexión? ¿Qué quiere decirnos? Que las políticas públicas ya no siguen un ciclo de vida de ver el problema público, entenderlo, estudiarlo, llevarlo a la sociedad, conversarlo con la sociedad, construir una solución y plantear una propuesta que luego el legislativo avala y que se genere una política pública para ese fenómeno. ¿Qué quiere decir esa palabra corporatización? Está poniendo en riesgo ese ciclo de la vida de una política pública. Reflexionen sobre eso. Luego también, muy importante, atender los paradigmas que propone el doctor Vázquez de la administración.
Son distintos paradigmas, estudiarlos, analizarlos, contemplarlos y muy importante, visualizarlos en sus tareas, en función de qué, de los elementos que se les hacen las consultas, en el elemento de diferenciación y aplicación al caso costarricense. Otro elemento importantísimo, las famosas 4 dimensiones de la administración pública. A eso tienen que prestarle tremenda atención. Esas 4 dimensiones que se encuentran concentradas, que el doctor Vázquez propone. ¿Por qué eso es importante? Porque viene a marcar luego los principios de la calidad, viene a marcar luego los principios de articulación de las herramientas o técnicas del mercado que se vislumbran al Estado, como está concentrado en la página 89, y que también viene a marcar los preceptos de los servicios públicos. Realmente, y les hago la pregunta, ¿se cumple el artículo 4 de la Ley General de Administración Pública bajo las 4 dimensiones que nos presenta el doctor Vázquez? Hágase esa pregunta. Otro elemento importante que tienen que revisar, ¿qué dice el doctor Vázquez sobre los principios de la reinvención del gobierno? Desmenucemos esa frase. Reinventarse. El gobierno se reinventa. ¿Hacia dónde va esa reinvención? Bueno, revisen los principios. Y por último, muy importante, el concepto de calidad. ¿Qué quiere decir que un servicio público sea de calidad? ¿En dónde se marca la calidad en los servicios públicos? ¿Para qué sirven las normas de calidad? ¿Para qué sirven los ISO? ¿Para qué sirven las certificaciones de calidad en los servicios públicos? ¿Cuál fue el primer gobierno, verdad? Y ahorita lo vamos a ver, el primer gobierno de Costa Rica que involucra círculos de calidad y por qué eso es importante. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Una de las primeras manifestaciones de iniciativas en la verificación de la calidad surge en la administración Monge Álvarez, mediante los círculos de calidad que se le aplicaron a Recopi y al Banco Nacional de Costa Rica. Porque eso es importante. ¿Y qué quiere decir que un servicio público sea de calidad? No solo que Manuel lo esté diciendo, sino que haya una certificación que lo garantice. Estudien eso porque eso les va a permitir visualizar lo que vimos anteriormente de los principios de la reinvención del gobierno. Muy importante esto. Y también con esos principios ustedes se pueden consultar por este concepto, la corporatización de las políticas públicas. Entonces, como ustedes pueden ver, esto va debidamente vinculado y eso se encuentra a lo largo de los capítulos que tienen que desarrollar para estas dos tareas. Es importante esta frase que les coloco acá porque les va a ayudar a la reflexión. Piensen ustedes por un momento en esta frase. Un gobierno que transparenta su actuar es un organismo limpio, dinámico y accesible. ¿Qué quiere decir esta frase? Le está dando al gobierno una condicionalidad de organismo. Está diciendo que si transparenta su actuar es limpio, no sucio, es dinámico y accesible. ¿Qué quiere decir esto? Piénsenlo y reflexionenlo para que les sirva de iniciativa a la hora de generar la redacción de sus tareas. Otro elemento muy importante que tienen que prestar atención son a las relaciones que se ven a lo largo de la obra del doctor Vázquez. ¿Estas relaciones cuáles son? Buen gobierno sumado a un gobierno abierto es un gobierno que genera rendición de cuentas. La participación ciudadana sumada a la ciudadanía activa genera alto gobierno. ¿Qué es lo que ustedes tienen que revisar de todos estos elementos que les pongo en esta diapositiva? Primero, ¿qué quiere decir buen gobierno y gobierno abierto? Y segundo, rendición de cuentas. Para este primer elemento. Luego, ¿qué quiere decir participación ciudadana y ciudadanía activa? ¿Y qué significa alto gobierno? Teniendo eso claro, les va a permitir a ustedes entender dos procesos de valiosísima importancia señalados en el libro del doctor Vázquez. ¿Qué es política y cultura en el entendido de que a mayor participación ciudadana, mayor ciudadanía activa va a haber y por ende mayor exigencia de rendición de cuentas? ¿Y qué quiere decir el concepto de alto gobierno vinculado a la transparencia de la rendición de cuentas? Doctor Vázquez habla del alto gobierno como aquellas personas que están a la par
del Ejecutivo, que están y que forman parte del Ejecutivo. Entonces, ahí les doy una pista. Pensemos en un ministerio. Pensemos que si ese ministerio es transparente, va a tener una mejor rendición de cuentas y por ende la ciudadanía activa va a vincularse en función no de exigir cuentas, sino en apoyar los mecanismos de rendición de cuentas para transparentar la información. ¿Y eso qué nos va a generar? Un gobierno abierto y por ende un buen gobierno. Este ejemplo que les acabo de dar, analícenlo en aras de construir contenido para sus tareas. Piensen y pónganle nombre a ese ministerio. Piensen cómo aplicar esta diagramación. Y lo más importante, revisar los mapas conceptuales que se ofrecen a lo largo de los distintos capítulos para dar respuesta a estas relaciones, para que ustedes entiendan estas relaciones que están concentradas en el libro. Muy importante entender que cuando en el libro se habla de organizaciones públicas, yo me tomé la tarea de revisar los porcentajes de contenidos sobre los cuales ustedes tienen que prestar atención. Entonces, ustedes tienen que prestar atención un 75% en función de entender qué es un ente público y cómo trabajan los entes públicos en Costa Rica. Muy importante, un 60% de su esfuerzo va a tener que ir concentrado a entender el concepto de descentralización y un concepto asociado, desconcentración. ¿Qué quieren decir esos dos conceptos? Descentralización y desconcentración. Y un 80% de la obra del doctor Vázquez nos hablan de las tendencias de la gestión en lo público y cómo se vinculan esas tendencias de gestión a los elementos de lo privado, a lo que vamos a ver en el primer capítulo, cómo debe ser esa comunidad Ubuntu, qué es lo que nos dice Nelson Mandela sobre eso, ¿verdad? Entonces, sobre esa línea, es importante que usted cuando haga la lectura de estos capítulos, logre entender la visualización de esos contenidos en función de los elementos que se están desarrollando y en función de las tareas que le están solicitando ese análisis. Tips que les doy como estudiantes para que logren atender estas asignaciones que vienen. Lo primero, ¿verdad? Es lea a profundidad los contenidos. Si usted no lee a profundidad los contenidos, si usted no saca un fin de semana para sentarse a leer el libro o el capítulo, ¿verdad? O 2 páginas que lea, bueno, léalo a profundidad. ¿Y qué quiere decir leer a profundidad? Estar en un espacio donde usted se sienta cómodo, se sienta cómoda, pueda agarrar el libro y pueda apropiarse del libro. Que si usted quiere rayar el libro, usted sepa que lo que está rayando es porque le va a generar una profundidad de contenido en su análisis. Otra cosa importante, seleccione los elementos para cumplir las asignaciones. Primero, lean las guías como ahorita las leímos, pero lo más importante es decir, bueno, ya leí primero el libro, ya sé por dónde ir, ya sé que tengo que seleccionar para atender esto. Me acordé que el profesor en la tutoría dijo, revisen los ministerios o vean las acciones de vinculación. Por ahí va la respuesta, por ahí donde puedo plantear el estudio de caso. Muy importante. Ello le va a permitir a usted revisar a profundidad los contenidos para presentar lo solicitado y no estar respondiendo cosas que no atienden a las tareas. Otro elemento importante es analizar el texto y su comprensión. El ejemplo que les di al inicio. Piensen en el médico que necesita evaluar primero cuál es su dolencia, evaluar desde su conocimiento y todo el bagaje que posee cuál es la solución y si recomienda una pastilla o si recomienda una operación o si simplemente le dice, no, vamos a tener que amputar el brazo. Piensen en esa medida, piensen en esa línea, piensen en que ustedes analizan, procesan, dictaminan. Las tareas son un dictamen de ese análisis y proceso. Véanlo así, ustedes están emitiendo un dictamen sobre un caso que se les está presentando. Y por último, conceptualicen. Vean, ya todo está en el texto, ya todo está en el texto. Lo único que falta de este texto es que ustedes aprendan. ¿Y cómo se aprende? Aprender no quiere decir, como les decía al inicio, que ustedes reciten a profundidad el texto. No, aprender es que ustedes analicen lo que está acá,
entiendan y lo materialicen en las tareas. El documento ya está listo. El documento ya existe. Lo que necesitamos es ahora dictámenes a partir de las tareas que ustedes están generando. Muy importante esto cuando revise este material. Recuerden que para atención de dudas o consultas, solo los lunes y los jueves de 5 p.m. a 6:30 p.m. al teléfono 4081-7109. Muy importante. Y esta ha sido la primer tutoría de este cuatrimestre. Agradecer, pues, primero a las personas que se conectaron y también recuerde que cuando usted reviste este material, respetar los horarios lunes y jueves de 5 a 6:30 p.m. al teléfono 4081-7109. Con ello hemos dado paso a la primer tutoría de este curso, Gerencia Pública, deseándole siempre lo mejor en su proceso de aprendizaje. Recuerde que puede revisar este material toda vez que yo lo voy a compartir en la plataforma a través de un correo electrónico interno donde va a estar subido en el canal de YouTube para que ustedes puedan accesarlo y revisarlo. En este material el día de hoy hemos visto la segmentación de lo que ustedes van a encontrar en el libro, elementos primarios para el desarrollo de sus tareas, la revisión del reglamento, la revisión del manual Chicago de Deusto y tips que les he dado para atender y entender las tareas y elementos de revisión de lectura del libro del doctor Jorge Alberto Vázquez. Espero que haya sido de gran utilidad. Les recuerdo mi nombre, Manuel Vargas Pérez, y estoy a su mayor servicio en esta aventura que ustedes están emprendiendo ahorita, que es este curso de gerencia pública. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todas y todos.